Muy buenos días. Quiero que hoy hablemos de un tema muy sensible, que es no vamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que se conviertan en personas abusadoras. Y no solamente hablo de personas abusadoras a nivel físico, sino también sexual y sobre todo emocional. Y entonces ven atrás que comencé a hacer como un pequeño esquema, porque me tuve que traer la pizarra para poder entenderlo. Algunas personas dirán que es muy simplista, pero yo lo que quiero es que sea educativo, formativo y como lo dije y lo anuncié, que podamos de alguna manera sanar y prevenir. Nosotros tenemos tres cerebros en uno y ellos intervienen o se intersectan o se juntan y dependen unos de otros. Tenemos un cerebro reptil que tiene que ver con instintos. Aquí también vamos a tener sexo, pero es un sexo reproductivo, de sobrevivencia y un sexo de descarga, que a veces muchas veces nos quedamos en explicaciones de ese sexo como si nosotros lo viviéramos más reptilmente. Conecta con un cerebro emocional que tiene que ver con emociones, impulso sexual, memoria, y a la vez conecta con un cerebro racional. La parte reptil o la parte más primitiva que tenemos, que está con los instintos son los que de alguna manera nos van a conectar a las emociones. Fromm hablaba de dos instintos: agresividad y ternura. ¿Y por qué digo que esto junta con la memoria, con la parte emocional? Porque en la parte emocional, la función que tiene el impulso sexual sobre la amígdala, que es donde están las emociones, es calmarla y buscar, y aquí es donde se conecta con el racional, un, un vínculo, un vínculo. Y este vínculo debe, desde los instintos, ser lo más compasivo posible y lo más equilibrado posible. Es decir, que haya tanta agresividad como para tomar decisiones, defenderme y ver las cosas de forma clara, y tanta ternura como para tener compasión, empatía, tolerancia, paciencia, etcétera, resiliencia. ¿Cuándo comenzamos nosotros a educar inadecuadamente para estos vínculos y comenzamos a utilizar abusivamente? Esto fue una conclusión de algunos de mis estudiantes en los cursos de salud y calidad de vida, y entonces nos pusimos a pensar esto y dije, esto hay que comunicarlo. A los 3 años nosotros comenzamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas un poco diferente. Y empezamos a los varones, hombre, lo primero que yo le elimino es su contacto con el miedo o con la tristeza. Y el contacto con el miedo o la tristeza tiene que ver con el cerebro emocional. Y esto es muy delicado, porque si yo quito el miedo y la tristeza, yo quito la capacidad del ser humano de protegerse, inclusive de poder visualizar y medir hasta dónde puede llegar. La otra cosa que sucede con las mujeres es que de alguna manera nos dan la posibilidad de expresar nuestras emociones, pero no nuestra palabra. Y la palabra, tenemos que quedar bien, servir, somos sensibles. La palabra tiene que ver con la parte racional. Y entonces ellos no se sienten cómodos con las emociones, nosotros no nos sentimos muy cómodas con la palabra, damos vuelta, evitamos el conflicto, evitamos la confrontación. Entonces los instintos empiezan a jugar una variable cultural muy fuerte que tiene que ver con que ellos se acercan menos a la ternura y nosotros más, y ellos se acercan más a la agresividad y nosotros menos, porque así de forma despectiva nos pueden decir viejas locas y a ellos maricones o afeminados, etc. Entonces, esta división que hacemos de algo que venía desde la zona reptil, que tiene que pasar por la zona emocional para convertirse en un vínculo, en apego y en amor, sufre un corte muy fuerte. ¿Y dónde comenzamos a educarlos para que se conviertan en abusadores? Si el hombre se
se desconecta de sus emociones, ya desde ahí va a erotizar sus emociones, va a usarlas de una forma muy reptil, porque el reptil descarga en la pelvis. Y al descargar en la pelvis es una forma de estabilizarse, de calmarse, pero no está conectado a su emoción. Si una persona no está conectada a su emoción, va a conectarse más a la agresividad, no está conectada a la ternura, y va a querer tener su deseo a través del poder y el control. Y aquí comienza el abuso. Porque si yo me construyo a través del poder y el control, yo voy a comenzar a ser una persona abusadora. Poder y control y excitarme y sentir placer a través del poder y el control. Y hay canciones que lo dicen así. Ay, ella tenía 13 años, pero ella se maquilló y me insinuó y yo tengo poder y control. Claro que yo tengo poder y control de las personas más vulnerables y más sensibles. Y aquí perfectamente puede comenzar a desarrollarse una personalidad pedófila, una personalidad abusadora o una personalidad que bulea, que lastima. Porque si lo vemos, las mujeres tenemos formas de abusar de forma diferente. Sería más emocional, menos racional, más manipulación, porque es con lo que estamos nosotras más amarradas. ¿Y cuál es el problema en nosotras? El problema en nosotras es que entonces, al tener esto, nuestra fuerza tiene que ver con hacer que las personas se conecten a sus emociones. Hasta ahí suena muy bien. El problema es cuando yo no logro poner un límite y una capacidad más agresiva de decir, yo puedo tolerar, aceptar y dejar de tratar de resolverle a las personas sus necesidades emocionales y comenzar a pensar más racionalmente, más, si se quiere, fríamente. Yo digo fríamente porque no quiero perder la compasión, sino que lo pongo como un ejemplo. Entonces, observen bien, si nosotros al hombre le quitamos el miedo y la tristeza, lo desconecto de la protección, del apego, de la compasión. Si a la mujer la desconectamos de la palabra, no sabe poner límites, no sabe cuidarse, no sabe protegerse, se va a pegar más a su cuerpo porque su cuerpo es lo que la hace valer y entonces va a exponer su cuerpo. Sus experiencias de placer no van a estar protegidas por un no. Y las experiencias de placer del hombre no van a estar protegidas por esa compasión y esa sensibilidad para no hacerle daño al otro. Porque más bien es tan fuerte la necesidad de poder y control que no le importa abusar con tal de sentirse él validado como hombre. Y nosotras no nos vamos a sentir validadas como mujeres si usamos la palabra firme, decimos un no firme, y por eso muchas veces nos salimos de experiencias abusivas o de experiencias tóxicas. No quiero alargar más esto, solo lo resumo muy rápidamente, revísenlo despacio, eduquemos y lo que nos puede sanar, perdón, claro, es importante, lo que nos va a sanar es la educación emocional, porque el que equilibra, el que va a regular tanto el impulso de descarga como solo racional, van a ser las emociones. Educar las emociones, hablar de las emociones, tolerar y aceptar los cambios emocionales, reconocernos imperfectos, es la clave. Papás, mamás, tías, tíos, abuelos, primos, todos, familias, comunidades. Comuniquémonos con las emociones. Comunicar la emoción es cómo me siento, pero luego voy a pasar inmediatamente a mi razón para poder tomar decisiones. Con el corazón, sí, intuitivamente, pero eso no significa que voy a ser flojo o no voy a poner límites o no voy a poder tener claro que no quiero convertirme en una persona abusadora. ¿Les parece? Intentémoslo. Muchas gracias.